Abran sus Biblias, por favor, en el final de Génesis. Estamos a punto de terminar una serie de predicaciones de 2 años en el libro de Génesis. Hemos estado por 46 capítulos continuos y casi más de 100 sermones, ya casi. Pueden buscar los sermones en la página web de la iglesia y en el canal de YouTube de la iglesia. Honramos al Señor por los casi 100 sermones en el libro de Génesis que hemos predicado ya. Hoy vamos a estar en el capítulo 47 y les pido por favor abran sus Biblias y me sigan con sus ojos la lectura. Vamos a comenzar leyendo hasta el versículo 12, 1 al 12 y luego vamos a considerar el resto del pasaje. ¿Está bien? Génesis 47 y vamos a leer del 1 al 12. Déjenme darles un pequeño contexto para que los que no nos han seguido frecuentemente se puedan incorporar a lo que estamos hablando. Este capítulo 47 trata acerca de el establecimiento de Jacob y su familia en Gosén, Egipto, en una tierra totalmente desconocida para ellos. Es un lugar. Si ustedes ven el río Nilo en Egipto, es como el río Potomac, y el río aquí que tenemos en Washington, D.C., es como una Y, una Y. Pero Gosén quedaba en el noreste de la rama derecha del Nilo. Y es una tierra muy fértil. Cuando llegamos ahí, porque José fue vendido como esclavo por sus hermanos, y luego, en los últimos capítulos, hemos visto que hay todo un plan para descubrir la maldad de los hermanos de José y José descubrirse como el viceseñor o el visir, el segundo a bordo después de Faraón en Egipto. Entonces, este José llegó a ser tan poderoso en Egipto que tenía la vida de cada ser humano en sus manos. Pero ¿cómo llegó él a ser tan poderoso? Bueno, vemos en los capítulos anteriores que él fue vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a ser guardián de la casa de Potifar, que era el principal de la guardia, pero la esposa de Potifar lo tentó, trató de seducirlo y lo engañaron, lo metieron en la cárcel, y en la cárcel el panadero y el copero y los sueños, y tienen que leer o ver los demás sermones en el canal de YouTube. Lo cierto es que en algún momento Faraón tuvo un sueño, y ese sueño es muy, muy importante que ustedes lo recuerden, porque todo el mundo conoce esa frase de las vacas gordas y las vacas flacas. No sé si ustedes han oído eso. Cuando los tiempos son de abundancia, entonces dicen, estamos en el tiempo de las vacas gordas. O si la cosa está bien difícil, no hay mucho trabajo, no hay mucho dinero, entonces dicen, estamos en los tiempos de las vacas flacas. Bueno, eso viene del capítulo 42 y 43 de lo que, no, perdón. En el capítulo 41 está los 2 sueños de Faraón acerca de las vacas flacas, las vacas gordas, y las espigas bonitas y las espigas feas. Entonces lo que Dios hace es darle un sueño a Faraón en 2 tiempos, y José es el único capaz de interpretárselo. Y todos los demás magos, todos los demás brujos y todos los demás pseudo intérpretes de sueños no pudieron interpretar el sueño, solo José, porque José bien dice en el capítulo 41 precisamente, si posan sus ojos en el 41:16, dice José, no está en mí interpretarlo, solo Dios puede darte una respuesta favorable, le dijo José a Faraón. Entonces cuando José le interpreta el sueño a Faraón, Faraón se quita el anillo, no me puse mi anillo hoy, el anillo de Faraón, no el mío, y el Faraón se lo dio a José, y ahora José llegó a ser el gobernador de todo Egipto, el alto y bajo Egipto, las 2 tierras de Egipto. Y ahora José es el poderoso Safnat Panea. Ese fue el nombre egipcio que le dieron. José se casó, tuvo 2 hijos. Vamos a ver la semana que viene acerca de la bendición de Jacob a los 2 hijos de José.
Efraín y Manasés. Pero así vemos que lo que se está cumpliendo son estos primeros 7 años de las vacas gordas de abundancia, ya se cumplieron. Y José, como encargado y administrador de todo Egipto, lo que hizo fue acaparar todo el grano, guardar todas las cosechas, ahorrar para cuando vinieran los 7 años de escasez. Y aquí es donde estamos precisamente, en la plena mitad de los 7 años de escasez. Claro, ya los graneros están llenos. Ya ahora Egipto es la superpotencia mundial de la época, porque Egipto, gracias a la interpretación del sueño de Faraón, pues José ahora tiene todo el dinero del planeta solamente en Egipto. En el resto del mundo había hambre, había escasez, no había nada para comer, pero los graneros de Egipto estaban llenos. De hecho, esa es la excusa que usa Dios para mandar a Jacob y a sus hijos desde Canaán hacia Egipto, como se lo había prometido a Abraham. Y ahí es donde pasa lo que vamos a leer. En el capítulo 47 vemos que el hambre era mucha en la tierra. Y vamos a ver que Dios usa el hambre, Él usa las presiones socioeconómicas, Él aprieta la vida de sus escogidos de manera que Él pueda y quiera ejecutar su soberanía en la vida de su pueblo. Así que lo que vamos a ver aquí es un hecho histórico, es un registro histórico de la vida de Israel en los inicios de Israel antes de la esclavitud en Egipto, de los 430 años de esclavitud en Egipto. Esta es la razón por la que Israel se mueve desde Canaán a Egipto, y en Egipto quedan 430 años de esclavos, como dice el inicio del Éxodo, porque llegó a Egipto un faraón que no conoció a José. Conectar el final de Génesis con el principio del Éxodo nos va a ayudar a entender la razón por la que Israel se movió a Egipto y pasó tanto tiempo allí. Pero lo cierto es que había sido profetizado por el mismo Dios a Abraham: tu pueblo va a quedar esclavo en una tierra extraña por 400 años. Lo que vamos a ver es la mudanza de Israel a Egipto y el establecimiento de Israel en Gosén, en Egipto, a causa de la bendición de José hacia su papá Jacob. Pero no solamente eso. Vamos a ver cómo Dios presiona duro al pueblo de Egipto de manera que vendan todo su ganado, acaben todo su dinero y hasta intenten venderse a sí mismos como esclavos, porque el hambre era tanta que ya no tenían con qué pagar. Esta es una situación de verdad desesperante. Desesperante. Vamos a ir poco a poco, yo les voy a ir guiando. Por favor, vengan conmigo a Génesis 47, vamos a leer del 1 al 12. Del 1 al 12. Dice así. Entonces José vino e informó a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Y dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tú tienes? Y entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años.
pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Y José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a entender, a explicar y a aplicar este pasaje para nuestras vidas hoy. Sabemos que es un pasaje, un texto bastante histórico, bastante antiguo, pero no queremos, Señor, desestimarlo, porque es tu palabra y es así que podemos conocerte. Así que te rogamos que nos ayudes en esta tarde, a la luz de este texto, a sacar de allí los principios bíblicos que tú quieres para nosotros, los atributos tuyos que están descritos en este pasaje, y al mismo tiempo, Señor, algunas aplicaciones que nos permitan reconocerte hoy entre nosotros, en nuestras vidas, y cómo tú actúas en medio de nuestro día a día, para que tú mismo, con tus presiones santas, puedas acometer tu voluntad en nuestros cotidianos. Señor, te necesitamos en esta hora. Rogamos que nos libres del amor al pecado, de la distracción banal, y al mismo tiempo nos aumentes la fe y la pasión por tu Hijo Jesucristo, en cuyos méritos y por su nombre oramos. Amén. Bien, ya leímos lo que está pasando, la mudanza de Israel a Canaán. Vemos en el final del capítulo anterior que había 72 personas con Jacob, incluido Jacob, y mudándose. El pastor Juan lo llamó la semana pasada una mudanza masiva. Una mudanza, imagínense el montón de camiones de U-Haul que había por el desierto, con todas las cosas que tenían esas 70 personas, incluyendo Jacob. El patriarca ahora está yendo de la tierra prometida a Egipto por causa del hambre. Pero no podemos olvidar quién escribe este texto. Este texto no lo escribió José, este texto no lo escribió Jacob, este texto no lo escribió ninguno de los hermanos de José. Este texto lo escribió Moisés, a punto de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida casi 500 años después de que estos eventos pasaron. Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el Génesis. Cuando Moisés está escribiendo esto, lo que nosotros estamos leyendo ya había pasado hace 500 años. Entonces, ¿por qué Moisés da este montón de detalles y estas divisiones tan extrañas, estas transiciones tan extrañas? Recuerden lo que acaba de pasar en el capítulo anterior, por eso el capítulo 47 empieza con un entonces. Entonces significa que es el mismo episodio de lo que acababa de pasar. ¿Qué acababa de pasar? Bueno, vemos que en el 46:30 Jacob se reencuentra con José, su hijo amado, después de 20 años sin verlo y pensar que él estaba muerto. Ustedes tienen que imaginarse la escena de ese viejito de 130 años volviendo a abrazar a su hijo amado, el cual pensaba que estaba muerto porque hasta le llevaron la túnica de colores bañada en sangre. Ustedes tienen que imaginarse ese reencuentro y lo largo que pudo haber sido ese abrazo con su hijo amado. Y José, por su parte, amando a su papá a lo lejos y cuidándolo sin poder cuidarlo, pero presionando a sus hermanos, quedándose con Simeón para que trajeran a Benjamín y luego diciéndole: yo soy José, a quien ustedes intentaron hacer mal, pero no fue Dios, no fueron ustedes, sino fue Dios que me envió aquí. Y ahora José por fin puede cuidar a su anciano papá, siendo el segundo más poderoso de Egipto. Ahora puede cuidar a su papá en su ancianidad. Ahora puede cuidar a su hermanito con el cual no pudo jugar a los carritos. Y ahora puede cuidar al resto de sus sobrinos, de sus hermanos, de toda la familia en Egipto, porque ahora José es el poderoso Safnat Panea y puede cuidar a esa familia, toda la familia y a todas las familias de su familia.
Ese abrazo entre José y Jacob debió haber sido una de las escenas de redención y de reencuentro más impresionantes y más sentimentales de toda la Escritura. Así que no pase por alto el 46:30 cuando el mismo Jacob dice, ahora ya puedo morir después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Imagínense ese encuentro. Esto no es algo ligero. Es algo por lo cual nosotros deberíamos también anhelar llegar al cielo y abrazar al Padre, diciendo, ahora puedo vivir contigo por toda la eternidad. Después que pasó ese evento, entonces vemos que José se trae a toda su gente y al llegar a Egipto, a Gosén, entonces hay un encuentro propiciado por José entre Faraón y Jacob. Y ahora José quiere que el rey de Egipto conozca al patriarca de Israel. Imagínense, no es normal que cuando se encuentren dos reyes, dos líderes de dos naciones diferentes, la cosa sea tan nice. La cosa no sea tan friendly. Normalmente cuando hay lucha por tierra, la relación no es tal de manera que dice el texto que Jacob bendijo a Faraón en el final del versículo 47:7. Jacob bendijo a Faraón. Imagínense esta escena. Un viejito de 130 años, que 130 años pudiera parecer poco comparado con los 170 de Abraham y con los 150 de Isaac, pudiera parecer poco, pero la reacción de Faraón al preguntarle y al ver ese viejo tan viejo, Faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tiene usted, don? Porque no era normal que un egipcio llegara a tanta edad. Recuerden, los hebreos no tenían por costumbre raparse la cabeza, los egipcios sí. Y cuando el faraón ve a ese hombre tan viejo, con el pelo blanco, largo y arrugado, el faraón se impresiona y le pregunta, Señor, ¿pero cuántos años tiene usted? Pero aquí el poderoso es Faraón. Jacob está de una manera vulnerable. Jacob viene desterrado por el hambre de su pueblo y de su país y viene a un lugar extraño donde este nuevo rey es el que debería bendecir al viejo. Pero el texto es tan contracultural que es el viejo el que bendice al joven. Es el israelita que bendice al egipcio. Es el recién llegado que bendice al que vive ahí. Por eso es tan importante esta escena, porque aquí van a pasar cosas que no son normalmente esperadas. No es normal que un internacional, un recién llegado, alguien que no es de aquí, sea recibido con toda pompa y sea gobernador de aquí, en Egipto, y ahora quiera traerse a toda su familia para acá. Ni con parol, ni con TPS, ni con nada de eso. Pero el faraón le da la bienvenida. ¿Por qué? Bueno, recuerden qué fue lo que hizo José por el faraón. Le interpretó el sueño y le salvó el país. Le salvó la dinastía. José, y en verdad fue Dios a través de José, fue el que usó los 7 años de abundancia para recoger todo el grano y todas las ganancias posibles para que en los 7 años de escasez Egipto pudiera convertirse en la superpotencia mundial de la época. Y ya vamos a ver más detalles de cómo eso pasó. Pero quiero que entendamos la interacción entre José propiciando la interacción entre Jacob y Faraón. Son dos líderes de dos naciones diferentes de una manera amistosa propiciada por José Safnat Panea, quien salvó al país de Egipto a través de un sueño que Dios le había dado al faraón. Muy bien. Entonces vemos que José propicia este encuentro y Faraón permite que José envíe a Jacob y a sus hermanos a lo mejor de la tierra de Egipto. Por favor, presten atención a lo que dice en el versículo 11, 47:11. José estableció a su padre y a sus hermanos allí y les dio por posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés,
como Faraón había mandado. Por favor, giren 4 hojas y pasemos hasta el libro de Éxodo. Y vamos a ver allí cómo, bueno, mejor lo leen en la casa, cómo se establecieron, cómo se multiplicaron, pero lo cierto es que empezaron a trabajar en las ciudades de Ramsés, porque ahí era que estaban establecidos. ¿Ok? Entonces lean el principio de Éxodo cuando lleguen a la casa. Lo mejor, el prime location de Egipto se lo dieron a la familia de José. Pero ahora viene lo interesante, no solamente el asentamiento, sino que ahora Dios va a permitir que la hambruna se asiente, se ponga más fuerte, se arrecie, la escasez se acentúe por una razón muy particular. Dios va a presionar a Egipto. Y ya van a ver cómo. Yo voy a leer desde el 13 hasta el 20. Bueno, hasta el 22. Voy a leer desde el 13 hasta el 22. Y van a notar 3 etapas de la presión de Dios para que la gente entregue su dinero, su ganado y sus cuerpos, de manera que en el final del 20, Faraón sea dueño de todo, absolutamente todo. ¿Ok? Van a ver la presión de Dios a través de la hambruna para que Faraón al final del 47-20 sea dueño de todo. Dueño de todo. Por favor, preste mucha atención. No había alimento en la tierra. Estoy en el versículo 13. No había alimento en la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero. Miren esto. Recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Y entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Ya no hay dinero, entreguen el ganado. Versículo 17. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas, los asnos, y aquel año les proveyó de alimentos a cambio de todos sus ganados. Y terminando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado ya pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Versículo 20. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, 21, en cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, de un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba, por tanto no vendieron su tierra. Ok, vamos a detener la lectura ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Vieron los 3 niveles de presión: primero el dinero, luego el ganado, luego sus propios cuerpos, y ahora Faraón es dueño de todo. De todo. Yo escuché una vez un predicador, no puedo decir que es amigo, pero es conocido. Yo escuché a alguien referirse a este texto como la justificación bíblica para el comunismo. Es decir, el Estado controla los medios de producción. El Estado gerencia quién tiene y quién no tiene.
Y alguien diciendo, bueno, pero pareciera, sí. Pareciera que el Estado controla todo. Mira, José era el gerente del IRS. Y era el que controlaba toda la distribución. Lo bueno es que no era corrupto, decía que todo lo ponía en la casa de Faraón al final del versículo 14. No se quedaba nada con él, sino buena administración, un hombre honesto a cargo de la recaudación tributaria. Y el gobierno controla no solamente los medios de producción, sino también los medios de distribución. Dijo este predicador, el comunismo es bíblico. Bueno, yo no pude interactuar con él porque la cosa era por YouTube. Pero yo quisiera tenerlo frente a frente para preguntarle, ¿esto que pasó aquí fue una conquista vía fuerza, vía pólvora, vía poder, como se estila en los regímenes comunistas? ¿O fue un acto providencial de Dios a través del sueño de Faraón para preparar a la superpotencia para que Israel viniera a vivir en Egipto para después acometer el plan macro de Dios en estos 400 años y que el pueblo escogido de Dios saliera de Egipto con mucha más gente, mucho más número, mucha más bendición? ¿Fue la conquista del poder vía humana, vía pólvora? ¿O fue Dios y la providencia de Dios que permitió cada jugada en el tablero de ajedrez como para que ellos pensaran que ellos estaban gobernando sus propias vidas? Pero era un cerebro mucho más grande y mucho más supremo y mucho más poderoso que estaba gobernando cada día de la vida de Egipto y de la vida de Israel, de manera que ellos pensaran que eran protagonistas, pero en verdad estaban siendo espectadores de una obra maestra mucho más grande que sus vidas. Y eso no es comunismo, eso es providencia del Señor. No solamente no es comunismo esto, sino que quiero que presten mucha atención a los resultados del obrar de Dios a través de José como un administrador honesto. Quiero que vengan conmigo y fijen sus ojos. Y si usted tiene un marcador, una pintura de labio, una pintura de uña, un lápiz, algo, por favor úselo en esto que yo le voy a ir diciendo. En el versículo 23, 47-23, entonces José dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Aquí no se está patrocinando la venta, el tráfico humano, ¿ok? Cuidado, la Biblia no está de acuerdo con la venta de un ser humano para propósitos de esclavitud. Cuidado. Aquí lo que está pasando es que se está creando un sistema de gobierno en el cual la distribución de los alimentos está centralizado, pero es una bendición para la población. Normalmente en los regímenes comunistas, en los regímenes totalitarios, el control de la producción y el control de la distribución no es una bendición para el pueblo. ¿Cómo sabemos que es una bendición para el pueblo? Porque esto es lo que tienen que resaltar. José en el 23, 47-23 dice, ahora aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. 24, al tiempo de la cosecha ustedes darán la quinta parte a Faraón. Por favor subraya ahí. Resalte ahí la quinta parte. La quinta parte en términos matemáticos es un porcentaje que los matemáticos están de acuerdo en decir que es el 20%. Es decir, aquí hay semilla para que todo el que quiera sembrar, siembre. Aquí hay semilla, vaya y siembre. Y el 80% va a ser de ustedes. Pero el 20% va a ser para mantener recirculando el sistema de producción. En los regímenes totalitarios no es 80-20, es quizás 20-80, es al revés la cosa. Lo grueso para nosotros, lo finito para ti. ¿Cierto? Por eso es que esto no es comunismo, esto es una bendición. ¿Cómo más podemos saber que es una bendición la administración en tiempos de escasez? Por la reacción del pueblo. 24, al tiempo de la cosecha ustedes darán la quinta parte al faraón y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para el alimento de sus pequeños. Pero miren esto, en el versículo 25, los egipcios dijeron,
wow, nos ha salvado la vida. Nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi Señor, y nosotros seremos siervos de Faraón. O sea, la gente estaba contenta con lo que estaba pasando. Nos salvaste la vida, recibiste nuestro dinero, nuestro ganado, y no nos quieres poner como esclavos, sino que nos da semilla para nosotros trabajar, y aparte nos vamos a quedar con el 80% de las ganancias y tenemos que pagar un 20% de interés para mantener el sistema y para mantener las futuras generaciones de nuestra familia y de nuestros pequeños. ¡Wow! Gracias, señor Sagnafanea. Usted es lo máximo. Hemos hallado gracia ante sus ojos. Nosotros con gusto servimos al faraón. Siga así, señor Sagnafanea. Además, cuando se muera el faraón, que quede usted, señor Sagnafanea. Usted es una bendición para nuestras vidas. Dígame qué pueblo en el planeta tiene un estado socialista, comunista, totalitario, en el cual la mayoría del pueblo diga: usted es una bendición para nosotros, a sus líderes. Pero no solamente eso, sino que José, versículo 26, puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, en serio, en Egipto está esta. Es una ley que permite no la posesión, no la compra de la tierra, sino el uso de la tierra a cambio de una porción, de una quinta parte. Y solo la tierra de los sacerdotes no es usada de esa manera. ¿Por qué se diferencia la tierra de los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes en la religión de Egipto? Bueno, la verdad que hasta ahora Moisés no nos ha dado detalles de eso. Lo que sí es cierto es que Moisés está a punto de cruzar el Jordán, escribiendo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y él está usando esta excusa egipcia para crear un sistema levítico en el cual la distribución de la tierra de Canaán es en 12 tribus. Pero las 12 tribus, si usted se va a los mapas al final de su Biblia, usted puede ver la distribución de las tierras y tienen los nombres de los hijos de Jacob. Si usted va a los mapas, déjenme eso ahí. Si usted va a los mapas, usted ve la distribución de la tierra en los nombres de los hijos de Jacob. Pero hay algo raro ahí. Hay algo raro. Porque ahí no está Leví ni está José en la distribución de las tierras. Pero entonces, ¿cómo completan 12? Bueno, muy fácil. Sacan a Leví, porque de Leví hacen el sacerdocio levítico y crean todo un sistema de sacerdotes a través de Leví. Y ya Leví no tiene tierra por la simple razón que Moisés establece en el libro de Levítico que Jehová es su porción. Ellos no tienen tierra, los levitas no tienen tierra. Entonces quedan 11 tribus, pero José tampoco estaba ahí, entonces quedan 10. ¿Y cómo tenemos 12 tribus de Israel? Dice, bueno, precisamente por sacar a Leví y sacar a José, entonces meten a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, Efraín y Manasés son hijos de José, son nietos de Jacob, y les tocó una porción de tierra que juntas las dos, Efraín y Manasés, son muy grandes, quizás las dos más grandes territorios de Efraín y Manasés, porque José era el hijo favorito de Jacob. ¿Se están dando cuenta cómo Dios usa el hambre y la presión en la tierra para ejecutar un plan macro del cual ellos pensaban que eran protagonistas, pero en verdad eran piezas en el ajedrez de Dios? Devolviéndonos a Génesis 47. Hay un detalle más que no podemos dejar por alto. La tierra de los sacerdotes, Moisés la usa para después crear la excusa para que los levitas no tengan tierra, sino que las demás 10, 11 tribus, 10 tribus más las dos media tribus de Efraín y Manasés, mantengan el sacerdocio levítico y la religión judía ahora ya como país, como nación, como teocracia, y los demás tribus mantienen a sus hermanos levitas. Los levitas no tienen tierra, sino que hay un diezmo para los levitas. Todo eso lo vemos después cuando prediquemos el libro Levítico o cuando usted lo lea en su casa. Lo cierto es que Moisés está escribiendo esto antes de entrar a la tierra prometida y explica
¿Por qué nosotros imitamos la parte buena de Egipto al crear una ley para proteger a los que mantienen el sacerdocio, para los que mantienen la religión nacional, la teocracia, el judaísmo funcionando? Si nosotros queremos imitar la parte buena de Egipto, esta es una de ellas. No les den tierras a los sacerdotes. Dejen que el sistema los mantenga. La quinta parte que los demás pagan, que ayuden con las ofrendas de todo el pueblo, se mantiene a los sacerdotes, a los que lideran la religión, el sacerdocio, la fe. Eso en su momento causó muchas fricciones, pero de manera general el pueblo ofrendaba con gusto para aquellos que hablaban de parte de Dios y aquellos con los cuales tú podías ir a hablar como sacerdote para expiar el pecado del pueblo. Tienen que leer el capítulo 16 de Levítico, que es la instauración del día de Yom Kippur, la manera en que una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santo para expiar los pecados de todo el pueblo, poniendo sus manos ensangrentadas sobre 2 chivos, sobre 2 machos cabríos. Es decir, de ahí sale la famosa frase de ustedes, porque uno de esos chivos era sacrificado por el pecado del pueblo y el otro chivo era el chivo expiatorio. Esa frase que usted usa del chivo expiatorio, bueno, a lo mejor no la usa mucho usted, pero hay gente que usa la frase el chivo expiatorio, es por el relato de Yom Kippur en Levítico 16. Pero el detalle que quería mencionarles es este. En el relato se dice que Jacob no quería morir en Egipto y ser enterrado allí. Vengan conmigo, por favor, al final del pasaje. Esta es la conclusión del pasaje en el 47-27. Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén, y allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, y así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Esto es en el capítulo 23. Ustedes pueden leer acerca de la cueva de Macpela. Es donde estaba enterrado Abraham, Sara, y ya estaba enterrada Lea, Isaac y Rebeca. Versículo 31. Y Jacob dijo, y en el sepulcro de ellos, haré según tus palabras, le respondió José. Versículo 31. Y Jacob dijo, júramelo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que todo viejo quisiera, morir en su pueblo y ser enterrado en su pueblo. Pero aquí hay algo más que un simple añorar mi pueblo, mi tierra, ser enterrado en el lugar donde yo crecí, porque ese lugar es el lugar más bendito, y allá es que yo tengo que ser enterrado, porque allá está mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, y yo tengo que ser enterrado ahí, porque ser enterrado ahí es lo máximo. Hay una canción de los venezolanos que dice, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Y los venezolanos quieren ser enterrados en Venezuela, como que si la tierra de Venezuela es más bonita para ser enterrada. ¿Qué es lo que está pasando en verdad aquí? En Hebreos 11:13 nosotros vemos que Jacob ya creía en la resurrección y él quería resucitar en Canaán. Él confiaba en que Dios iba a volver a la vida los huesos
Y Dios iba a hacer de la muerte, iba a hacer valer la promesa dada a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las naciones, todas las gentes, todos los pueblos de la tierra. Y la creencia firme en la resurrección es lo que hacía, no solamente que Jacob, aunque muriera en Egipto, quisiera ser enterrado allá en Canaán, sino que el mismo José pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán con su papá, cuando al principio del Éxodo ocurre eso. No es el hecho de ser enterrado aquí o ser enterrado allá. La tierra es tierra, los gusanos son gusanos. Pero es la creencia en la resurrección desde Génesis 4, cuando nació Caín, que Eva y Adán creían que Caín era el cumplimiento de Génesis 3:15, cuando era el querer ver el varón que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y dice en Hebreos que la tierra, viendo la sangre de Abel, sabía que iba a volver de entre los muertos. O sea que la resurrección ya estaba prefigurada desde el Génesis. La resurrección no es un invento de los finales de los evangelios en el Nuevo Testamento. La resurrección es una creencia desde el Pentateuco, de manera que Dios da la esperanza de los que mueren en Él van a volver a la vida por toda la eternidad. Esa es una manera para nosotros pensar. Hermano, hermana, no importa dónde a ti te entierren. Lo importante es que tú estés confiando en la resurrección de tu cuerpo, de tu alma, en las manos del único que puede volver a darte vida. Esta vida es pasajera. Como dice Jacob, los años de mi peregrinación son 130 y han sido pocos y malos. Pocos y malos, 130. ¿Cuántos tienes tú? Bueno, seguramente son más pocos, son menos. Pero probablemente no han sido tan malos como los de Jacob, porque en verdad desde Génesis 25, casi la mitad del libro de Génesis, hemos visto que Jacob no ha salido de un problema en toda su vida. Y por eso sus días han sido, desde nuestro punto de vista, muchos, pero él dice que han sido, comparados con sus padres, pocos, pero han sido tristes, han sido de problemas, han sido de su hijo mayor Rubén acostándose con la otra concubina de Jacob, sus hijos Simeón y Leví mataron a un montón de gente en el capítulo 30 en Siquem, después de la violación de su única hija, también le violaron a la hija. Y no solamente eso, se muere la novia Raquel dando a luz a su 12º hijo. La novia, la mujer de toda su vida, se le muere dando a luz. Ahora Jacob no solamente tiene 10 hijos, sino 2 hijos de la mujer favorita y se murió. Y ahora tiene un hijo favorito y le da una túnica de colores y vienen los demás hermanos y lo matan, lo venden como esclavo, le traen la túnica de colores ensangrentada y ahora Jacob dice, ¿y ahora para qué quiero vivir? Y no sale de un problema. Pero él es el patriarca de Dios. Él es el patriarca quien Dios le cambia el nombre de Jacob, ahora es Israel, y la familia y el pueblo y la nación ahora adoptan su nombre, el nombre que Dios le dio. Es un hombre tan importante que es el profeta de Dios, el patriarca, no solamente en esta historia, sino a lo largo de toda la humanidad. El pueblo de Israel es conocido por ser Israel, por este Jacob del que estamos hablando. Hermano, pero no solamente eso. Si ustedes ven la construcción de este capítulo 47, es Dios quien ejerce presión desde el cielo a la tierra. Presión para hacer a Jacob arrodillarse y clamar por misericordia, pero también presión a la tierra para que no produzca, al cielo para que no llueva, a las naciones para que pasen hambre. El cielo presiona y presiona y presiona, y entre el cielo y la tierra, tú y yo y todos los seres humanos estamos entre esta presión que algunas veces agobia, asfixia y angustia. Cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando no hay felicidad, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz.
El cielo presiona y algunas veces uno grita, clama al cielo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te ha pasado? Quizás a alguien le puede estar pasando en este mismo momento. Jeremías en el capítulo 17 pregunta, Señor, ¿hasta cuándo prosperan los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué los malos se salen con la suya? ¿Por qué hay dinero y por qué hay comida en la casa de los malvados, de los que atentan contra ti, de los enemigos de la cruz? ¿Por qué, Señor? Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, tranquilo. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Pero lo cierto es que Dios presiona y algunas veces nosotros podemos pensar que Dios es cruel, que Dios es malo, que Dios está en mi contra. O incluso algunos son tan atrevidos como para pensar, Dios o no existe o no me ama. Lo que está pasando aquí es que Dios está presionando, está ejecutando su voluntad en la tierra de Egipto. Hambre, escasez, desgracia en todo Egipto, en todo Canaán, pero hay una esperanza en Egipto. Hay un hombre a quien Dios le reveló su palabra y es el único que tiene comida. Comida. Uno puede sobrevivir sin dinero, uno puede sobrevivir sin trabajo, uno puede sobrevivir sin familia, uno puede sobrevivir sin lo que sea, pero uno no puede sobrevivir mucho tiempo sin agua y comida, ¿cierto? Uno puede sobrevivir meses, pero sin comida no se puede. La comida es la comida y el agua es la última necesidad humana, es la absoluta necesidad humana, la primera necesidad, la necesidad que nosotros no podemos postergar. Podemos dejar de comprar zapatos, comida, casa, carro, lo que sea, pero no podemos dejar de comprar comida. No podemos dejar de tomar agua. Y la esperanza está en Egipto. Pero es Dios quien presiona no solamente a Israel, sino a los de Egipto. Y los de Egipto tuvieron que vender del 15 al 16 sus ganados, del 17 al 19 su dinero, su ganado. Y hasta ellos mismos estaban dispuestos a venderse como esclavos. Pero esta frase, hermanos, ustedes tienen que resaltarla en el versículo 23. Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Y este es el paralelo que nos lleva al Evangelio. Cuando el Señor ejecuta su voluntad en nuestras vidas, cuando tú entiendes el Evangelio y vienes a Cristo pidiendo misericordia por tu alma en arrepentimiento y fe, es porque Dios te está presionando tanto entre el cielo y la tierra como para que tú no tengas escapatoria de ninguna nube entre la cual tú te puedas esconder, de manera que Dios te ha amado tanto, que te está presionando tanto como para que en el borde de tu alma tú empieces a pensar, yo como que necesito de Dios. Hasta que entiendes que no hay salvación fuera de Cristo. Y esa presión espiritual viene por entender la palabra de Dios. Viene por entender el amor sacrificial de Cristo. Viene por entender que Él es el único que tiene pan espiritual. Él es el pan de vida. Él es la única esperanza, no en Egipto, no en el trigo, no en José, sino en Cristo. No hay otro en el cual nosotros pudiéramos encontrar vida eterna. Y Dios va a presionar toda la vida de sus escogidos. Y va a presionar tan fuerte en toda la vida como para que tú no tengas escapatoria, sino caer de rodillas y diciendo, está bien, Dios, perdóname. ¿Te ha pasado a ti? Dios no es malo por eso. Dios es muy bueno. Porque malo es que Él no te dejara una esperanza. Malo es que Él te quisiera quitar todo lo que tú tienes sin dejarte por nada. Pero en José, aquel pueblo tenía todo lo que quisiera, semilla para trabajar, producir y quedarse con el 80%. ¿Qué banco te da a ti el 80% de interés en tu cuenta de ahorro?
Pero para mantener el sistema tenía que dar el 20%. Pero Dios ni con el 20% se queda en el cielo, sino que nos dio todo lo que el cielo podía darnos en Cristo, en su obra sacrificial, en su obra sustitutiva. Nos dio semilla para trabajar, talento, fuerza, creatividad, capacidad, tiempo para producir. Nos dio capacidades, bendiciones y nos dio a Cristo. Y Cristo mismo dice que Él nos ha comprado a precio de sangre. Él nos compró a precio de sangre. Tú eres un esclavo del pecado o un esclavo de Cristo, pero tú no eres libre para decir yo no soy esclavo de nadie. Tú eres un esclavo del pecado o un esclavo de Cristo. Hay gente que dice, no, yo no soy esclavo de Cristo, yo soy un siervo. Es la misma palabra griega, es doulos. Tú eres un esclavo de Cristo o un esclavo del pecado. Tú eres un seguidor de Dios, un amante del mundo. No hay tintas medias, no hay terreno intermedio, no hay lugar en el cual uno pueda decir, pues no, yo no soy ni egipto ni cananeo, yo no vivo ni en el hambre ni en la escasez. No hay para dónde esconderse. Tú has sido comprado a precio de sangre. Y si tú estás entendiendo este evangelio de sustitución, tú has sido comprado a precio de sangre. Vengan conmigo, por favor. Primera de en Tito 2, 11 al 14. ¿Para qué Dios nos compró? ¿Para qué Dios nos compró a precio de sangre? Tito 2, 11 al 14. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tú eres uno de esos escogidos de Dios. Tú eres uno de esos por quien Él se dio. Tú eres uno de esos que Él compró con precio de sangre. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto. Vamos a pasar por alto que este es un texto para pastores. Vamos a tomarlo para todos nosotros hoy. Hechos 20, 28, Pablo a los ancianos de Mileto le dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ustedes han sido comprados. Y tú podrás decir, hermano Alejandro, pero ¿eso quiere decir que yo no soy libre? Wow. Los cristianos somos las personas más libres del planeta. Podemos disfrutar de la libertad que tenemos de tener el Señor correcto. Ningún ser humano en el planeta es libre. El libre albedrío no es libre. Está contaminado por el pecado. Decía Carlos Spurgeon que el albedrío no es libre, es un esclavo. Pero no solamente eso, sino que como dice el texto en el 47, 25 de Génesis, Él, en este caso José, pero nosotros aplicándolo a Cristo, Él nos ha salvado la vida. Dijeron los egipcios, Safnat Panea nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi Señor, y seremos siervos de Faraón. Pero tú y yo, primero que no estamos en el 1445 antes de Cristo. Segundo, que no estamos en Gosén. Y tercero, que nosotros no servimos ni a Safnat Panea ni a Faraón, sino servimos a Cristo. Y a Cristo es el que nos ha salvado la vida.
Y porque Cristo nos salvó la vida, hallemos gracia ante los ojos de nuestro gran y Señor, buen Dios Jesucristo, y seremos siervos de Él gozosamente, con toda libertad y con toda felicidad. A Él sea la gloria hoy, mañana y siempre. ¿No es bueno saber que hemos sido comprados? Hermano, si tú has sido comprado, tú no puedes perder tu salvación. Tú no puedes perderte, tú no puedes descarriarte. Si tú has sido sellado, tú no te puedes perder. Dios no te puede desheredar. Dios no va a llegar el momento que se obstina de ti diciendo, ya no eres más mi hijo, vete de aquí. Ya no eres más mi hija, vete de aquí. Si tú has sido comprada, tu eternidad está garantizada. Si tú has sido comprado, no hay manera que te puedas perder. Si tú has sido comprado, tú estás seguro en las manos de Dios y no hay nada ni nadie que te pueda sacar de allí. Pero eso es solo si tú has sido comprado. Si tú aún te rehusas a ser comprado, si tú te niegas a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú no quieres dejar tu pecado, amas tu pecado más que a tu Señor, pues tiembla. Porque la hambruna en Egipto va a ser poca pesadilla para los que tienen que pasar la eternidad pagando por sus propios pecados en las llamas ardientes y sufrientes del infierno. Y va a ser un sufrimiento mucho peor en el infierno que lo que estaban queriendo vender sus ganados, su dinero o sus cuerpos. En Egipto ellos estaban sufriendo y Dios los presionó tanto como para que tuvieran que venir arrodillados ante Safnat Panea diciendo, ¿por qué tendríamos que morir delante de usted? Denos por favor comida. Lo mismo, cada pecador en algún momento va a arrodillarse ante Cristo. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, quiera o no quiera. Y toda lengua confesará que en verdad Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios para gloria de Dios Padre. Así que si ese es tu caso, si tú no has sido comprado, si tú no has sido sellado, si tú no tienes seguridad de su salvación, si tú no quieres ser siervo, no de Faraón, sino de Cristo, si tú no quieres que Él te controle tu vida, si tú no quieres vivir para Él, si tú no quieres dedicar tu vida, tu dinero, tus ganancias, tu semilla, tu ganado, tu cuerpo, tu vida a Él, si tú no quieres disfrutar los beneficios de haber sido comprado, buena suerte. Buena suerte. Pero tu destino no es bonito. Tu destino no es agradable, aunque estés gozando unos cuantos años todavía en esta tierra, tu destino eterno no es gozo, es sufrimiento. Pero si tú has sido comprado, si tú eres uno de los escogidos de Dios, si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, tú puedes tener completa libertad y pasión por Cristo en todo lo que hace. Mire, hay iglesias que le van a decir que usted tiene que dar el 10%. Y aquí en este texto le están diciendo, usted tiene que dar el 20%. En esta iglesia nosotros no le vamos a decir a usted cuánto dar. Usted dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si usted quiere dar el 10%, pues dele gloria a Dios. Si usted quiere dar el 25%, pues gloria a Dios. Si usted quiere dar el 1%, entiéndase usted con Dios. Dios no hace mercado. Dios no va al Walmart. Es la iglesia la que tiene sus costos, sus gastos para preservar la fe, como los sacerdotes. Entonces, si usted quiere dar el 20%, dé el 20%. Si quiere dar el 10%, dé el 10%. Lo que no es aceptable es que usted no quiera dar nada. ¿Usted quiere dar el 80% y vivir con el 20%? Como hizo aquel famoso John Deere de las maquinarias pesadas o el empresario Colgate. Esa es su decisión. No podemos normar lo que usted hace con su dinero. Es una relación de usted con Dios. Lo que no está bien es que usted solamente reciba y no se comprometa para decir yo también quiero colaborar. Porque nosotros servimos al Señor. Y parte de eso es decir, hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. Él nos ha comprado a precio de su sangre. ¿Cómo no voy a darle yo un porcentaje de lo que Él mismo me permite darme? Así que, hermanos, amigos, tú has sido comprado a precio de sangre. Tú has sido comprado al costo más valioso que pueda haber
testificado, testimoniado el universo entero desde el día que Dios dijo, sea la luz. No hay cantidad de diamantes juntos. No hay cometas rondeando ninguna galaxia full de oro y de diamantes que sea más valioso que la sangre de Cristo. No hay cantera, no hay mina en el mundo que contenga suficiente oro o plata, platino, ni ningún mineral precioso para comprar una gota de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el costo más alto jamás pagado por alguien en la humanidad. Esa sangre, la sangre del bendito Hijo de Dios, fue pagada por ti. Fue pagada para que tú no tuvieras que pagar tus propios pecados en el infierno. Esa sangre fue pagada para que tú pudieras disfrutar la libertad de decir, ahora yo quiero servirle a Él. Esa sangre bendita fue pagada para que tú pudieras tener gozo en esta tierra y esperanza en la que viene. Esa sangre bendita fue pagada para que tú pudieras disfrutar de una relación con Dios de manera de papá a hijo. Y ese abrazo de Jacob con José y de José con Jacob va a ser nada comparado con el abrazo que cada uno de nosotros le daremos al Señor el primer día que lleguemos al cielo. Esa es la esperanza de los que hemos sido comprados. Que la sangre de Cristo nos llevará desde aquí, de este mundo terrenal y temporal, a las glorias del cielo, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Y ahí nada ni nadie podrá separarnos por el resto de la eternidad. Tú vas a estar allí. Tú vas a estar ahí. Tú has sido comprado a precio de sangre. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias por el texto de Génesis 47. Y gracias también por el ejemplo que nos diste en José, en Jacob y en Faraón. En este texto, Señor, queremos disfrutar de la libertad de hallar gracia, de la gracia que tú has puesto en nuestras vidas, para que ahora podamos servirte con libertad, con adoración, con bendición, con pasión por ti y disfrutar que hemos sido comprados por el mejor Señor del universo y que nunca, nunca, nunca nos desamparará y ni nos abandonará. Así que, Señor, permítenos vivir para ti como aquellos vivieron para José y Faraón, que entregaron sus tierras, que entregaron sus 20%, que entregaron su ganado, que entregaron todo lo que tenían. Ahora, Señor, reconocemos que toda nuestra vida, cada cabello en nuestra cabeza, cada centavo en nuestras cuentas, cada respirar en nuestros pulmones, cada latido en nuestros corazones, es tuyo, Señor. Así que ayúdanos a reconocer tu señorío, porque tú eres un buen Dios en que disfrutamos total, completa y gozosa libertad. Gracias, Señor, por presionarnos, por amor, para venir arrodillados ante el único que puede entregar bendición y vida eterna. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.